Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo estoy bastante bien y espero que ustedes también. En esta oportunidad les traigo un nuevo review unboxing en el canal. Se trata nada más y nada menos que de este proyector que en pleno diciembre del 2024 la está rompiendo en ventas por la calidad-precio que nos tiene para ofrecer. Yo se lo he comprado a mi hermana por su cumpleaños, pero no se lo voy a dar sin antes mostrárselo a ustedes. Esta versión es una versión que viene con dos mandos para poder jugar juegos retro. Vamos a ver cómo es que puede ser esto posible. También trae una versión de Android instalada para poder instalarle las aplicaciones. Como les mencioné, este va a ser un unboxing bastante sencillo. Vamos a ver qué es lo que trae en la caja y cómo se instala. No profundizaremos muchas características, ya que esto va a ser a nivel usuario. Bueno, y para empezar vamos a ver qué es lo que trae en la caja. Pues nos especifica que tenemos aquí todas las aplicaciones que podemos instalarle. Viene el proyector y dos mandos tipo PlayStation para poder jugar con esto. Se puede conectar al Wi-Fi a través del 2.G y el modelo es M300 Max. Lo compré por AliExpress y vamos a ver qué es lo que trae en la caja. Vemos que viene bien protegido y aquí podemos ver lo que es el proyector en sí. Es bastante largo y bastante portable. Una de las ventajas que tiene es que puede llevarlo a cualquier lugar sin necesidad de tener tanto espacio en tu mochila. Es bastante pequeño, como pueden ver aquí está en la comparación de mi mano. Las especificaciones las dejaré en la pantalla. Tiene aquí una base en la cual podemos moverlo para poder apoyarlo en nuestra mesa o donde deseemos. Hubiera sido bonito que tenga un tornillo aquí para que puedas ponerlo de cabeza si es que quieres pegarlo en tu techo. Tiene aquí lo que es un regulador de lente para hacerle el foco de la imagen. Y tenemos aquí también lo que sería una caja donde nos viene el cable, el control, los controles remotos y las instrucciones. Vemos que no tiene nada más la caja. Así, aquí tenemos un conector Bluetooth USB y un case para micro SD. Ya no tiene nada más la caja. Y todo esto es el contenido de la caja. El cable es un cable normal. Vemos que tiene un conector bastante particular, así que recomiendo que cuiden este cable porque no es fácil encontrarlo, al menos de esta forma, ¿no? Esta L que tiene aquí. Y pues el control remoto, que ya es bastante clásico. Creo que todo el mundo ya conoce este control. Este es todo el contenido de la caja. Los controles son bastante ligeros, no pesan absolutamente nada. Un plástico bastante sencillo. Los botones son también bastante sencillos. Obtenemos lo que pagamos, entonces yo creo que para minorar costos el plástico no es de suma calidad, pero sí es bastante resistente. No tiene nada más extraño. Lo que sí me estoy dando cuenta es que tiene pilas. Usa pilas AA. Perdón, AAA. Usa pilas AAA y no vienen incluidas. Cada mando usa dos pilas. Imagino que nuestro control sí, también usa pilas. Este control no es recargable como en otras oportunidades. Entonces tenemos dos pilas AAA para el control, dos pilas para un mando y también pues para el otro mando necesitaremos dos pilas más. Las instrucciones están en inglés. Entonces esto vendría a ser el conector Bluetooth, que serían de los mandos. Entiendo que esto también puede servir para tu computadora. Lo conectas al USB de tu computadora y se conectaría por Bluetooth a los mandos. Esto vendría aquí conectado al proyector. Vamos a ver las entradas que tienen antes de conectarlo. Tenemos la entrada del enchufe. Tenemos un USB, una entrada micro SD y aquí debe venir, si efectivamente viene la tarjeta, donde imagino que deben estar los juegos, o también si deseas puedes poner películas aquí o algunos videos. Vamos a dejarla donde estaba. Tiene un conector plush de audífonos para
imagino para poner tus parlantes, una salida a conectores, puedes ponerlo a través de cable con tus parlantes y tiene una entrada HDMI para conectarlo en tu reproductor, quizá Blu-ray o algún otro dispositivo que tenga HDMI entrada, para conectar tu laptop si es que quieres transmitir lo que está viendo tu laptop, la pantalla de tu laptop también lo puedes conectar aquí para que vaya directo al proyector. Tienes un botón aquí, este botón no estoy seguro, debería ser de encendido o de reset quizás, pero vamos a probarlo después. La calidad del proyector es bastante básica, es simple, es un buen material. Este plástico está mucho mejor realmente que el plástico de los controles. Se siente bastante sólido, por decirlo así. Ustedes saben que los productos chinos a veces, por aminorar costos, aminoran la calidad del plástico, pero está perfecto para que lo dejes ahí puesto y no lo muevas. Está genial. Este giro es único, no tiene un tornillo para ajustar, pero parece que es bastante sólido, no se cae. Imagino que con el tiempo o que mientras más lo muevas se va a ir soltando, pero no debería pasar eso si es que tenemos cuidado. Entonces esto es todo lo que viene en la caja, amigos. Vamos a hacerle las pruebas correspondientes para ver qué tal se ve en la oscuridad, qué tanto nos alumbra, qué tan difícil es de conectar y qué tan difícil es de jugar. Vamos a ir con la prueba en este momento. Y aquí les muestro la calidad y la imagen del proyector. Ya lo regulé, ya lo enfoqué con la pared y podemos ver que está bastante detallado. Voy a hacerle un zoom con la cámara. Estoy exactamente a 3 metros de la pantalla de la pared y el proyector está a 2 metros de la pared y tranquilamente nos está dando un televisor de 55 pulgadas. Yo creería que es un televisor, no lo he medido, pero es un televisor de 55 pulgadas. Está bastante bien, la verdad, alumbra bastante. Me he quedado sorprendido con la luminosidad y la potencia que tiene. Acabo de encenderlo y podemos ver o escuchar que tiene un ventilador como cualquier otro proyector para la disipación del calor. El sonido no es exagerado en absoluto, no se escucha, bueno, sí se escucha, pero como cualquier otro proyector, todos los proyectores suenan y estoy seguro que de esta forma. Yo tengo otro proyector de Xiaomi y suena también el ventilador. Esto es necesario, pero al momento de una película yo creo que si le pones tu parlante no te molesta en absoluto. Lo que sí debería comentarles también es que he colocado la pila, bueno, le he puesto a funcionar el mando de Play y para que funcione tenemos que conectar el conector USB Bluetooth en la conexión del proyector. En este caso va en el USB donde les estoy mostrando, espero que se vea por la oscuridad. Y con esto se comunica el mando con el proyector. Y a través del mando también puedo controlar las opciones del proyector como cualquier otra. El proyector tiene un parlante integrado y vamos a probarlo poniendo algún video de YouTube. Vamos a ver el audio, lo he subido al 100%. Vamos a ver cómo se escucha. Obviamente no le podemos exigir bastante, ya que de por sí es un proyector bastante pequeño, por lo que debe tener un parlante pequeño. Este parlante solamente es para salir de los apuros. De todas maneras tiene un cable auxiliar, una entrada auxiliar, perdón, donde puedes conectar tu parlante y con eso yo creo que basta totalmente y reemplazaría totalmente a un televisor. Vamos a ponerle play a este video, está a full lo que da y vamos a ver qué tanto se escucha. Te he documentado dos lugares fascinantes en nuestra travesía en esta fascinante región sureña del país. Finalmente, conocimos el famoso oasis de la Huacachina durante el pasado verano. El oasis de Huacachina, ubicado en el desierto costero del sur de Perú, es un destino fascinante y único en Sudamérica. Se encuentra aproximadamente... Y bien amigos, esto ha sido la muestra del audio del proyector. Como les mencioné, obviamente no podemos exigirle demasiado, pero sí podemos agradecer que traiga todas estas funciones. Hasta en este momento, hasta ahorita, estoy bastante impresionado cómo se está comportando este proyector. Tranquilamente puedes tenerlo en tu cuarto. No sé si lo recomendaría para una sala principal,
Pero lo que sí tienes que tener en cuenta que cuando te compras un proyector económico, siempre, siempre, siempre tienes que tener poca luz en donde lo vayas a colocar. Ahorita tenemos luz de afuera, ¿sí? Pero de todas maneras yo solo tengo una ventana. Hay personas que tienen unas ventanas más grandes o entra un poco más de luz. O está al costado de otro ambiente como podría ser el comedor y la sala. Y cuando prendes una luz podría ser que este proyector sufra un poco. Pero de momento yo lo recomendaría totalmente para sus habitaciones, para sus cuartos. Y sí, efectivamente nos da un buen tamaño de imagen. La verdad que sí, he quedado sorprendido. Ahorita tengo un televisor prácticamente de 50 pulgadas. No será la mejor resolución, pero sí está bastante aceptable. Puedo leer tranquilamente. Eso que no lo he enfocado al 100%. Me parece que falta un poquito enfocar más el proyector con la pared. Pero de todas maneras se ve bastante bien, bastante nítido. Y sí, estoy sumamente conforme, agradecido con todo lo que trae este proyector. Para lo que cuesta, en mi caso me costó $41 me parece, no recuerdo exactamente, pero ha valido la pena. Vamos a elegir un juego al azar de Super Nintendo, puede ser. Game Boy Advance, PlayStation 1. Vamos a elegir un juego de Super Nintendo, a ver. Los que tenemos por aquí. Y tenemos infinidad de juegos. Vamos a poner uno para mostrarlo. La calidad de imagen está bastante bien. Miren, voy a hacerle zoom con la cámara. No enfoca bien. Lo que no enfoca es mi cámara por la oscuridad. Pero miren, está bastante bien. La verdad que me estoy sorprendiendo mucho de este proyector. Ya no quiero regalárselo a mi hermana. Vamos a elegir aquí. Pero miren, la verdad que es que se ve bastante bien. Ok. Estoy grabando con una mano. Y con la otra estoy jugando. Pero lo que quiero que vean es la imagen. Se ve bastante nítido. Estoy sumamente sorprendido con este proyector. Ha sido una buena compra. Se las recomiendo a todos. Estamos viendo que la calidad de la imagen, más que nada del brillo, la iluminación, la luminosidad y los detalles. Obviamente aquí estamos jugando un juego de Nintendo. Entonces de por sí no tiene muchos gráficos. Pero sí vemos que está bastante detallado en la pared. Es una pared blanca, no tengo una pantalla. No tengo una pantalla de proyector. Pero sí está funcionando muy bien. Bien, esto ha sido básicamente una pequeña muestra de cómo podemos nosotros utilizar este proyector, cómo podemos conectarlo, cómo podemos... qué es lo que trae. Como les dije, es una review a nivel usuario. A nivel usuario, por si lo vas a comprar, quieres ver qué tan fácil es de colocarlo, pues ya está, pues ya tienes todo esto en este video. Hemos visto el unboxing, hemos visto cómo se ve y cómo se comporta. Hemos visto un poquito de los juegos que tiene. No hemos visto muchos en realidad. Más que nada era para probar la calidad de la imagen y el audio. En siguientes videos posiblemente les voy a mostrar más a fondo cómo podríamos instalar juegos, cómo podríamos jugar de dos jugadores, incluso cómo podríamos regularlo. Porque aquí hay que hacerle unas pequeñas calibraciones para que salga derecho en la pared. Todo esto podría ser en un siguiente video. Hoy solamente hemos analizado lo que es el unboxing, cómo se comporta y sí, está bien. Cuando yo quiero comprar algo, veo todos los videos habidos y por haber para saber cómo es y lo que estoy deseando comprar. Espero que esto los anime a tener un mejor panorama de cómo es que funciona este proyector. Y si se lo compran, déjenme un comentario y coméntenme qué tal les fue. Esto ha sido todo, amigos, espero verlos en una nueva oportunidad y no se olviden de suscribirse o darle un like al video. Estaré trayendo más cositas así
en el canal. Un saludo y hasta una nueva oportunidad.